¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día del análisis internacional con Raúl Sor. Bueno, y tenemos que seguir hablando de las situaciones que están ocurriendo en el mundo y sobre todo algunos cambios que han habido, particularmente, y te lo dije antes, yo no había visto un mensaje más, te diría, extraordinario en términos de la capacidad política de plantearlo que el mensaje que en Davos dio el primer ministro de Canadá respecto de Estados Unidos y cómo de alguna manera se termina una relación que muchos países habían tenido, pero incruentas situaciones para poder lograrlo y llegar a generar alguna dosis de complicidad, de trabajar cooperativamente, y da la impresión que el mundo hoy día se partió y no sabemos exactamente cuáles van a ser las nuevas coordenadas. Sí, Fernando, estoy totalmente de acuerdo contigo que el discurso del primer ministro Carney, el primer ministro canadiense, fue absolutamente extraordinario. Realmente una perla de oratoria, una joya como en su forma, pero mucho más importante en el contenido y lo que él planteó. Y esto es lo trascendental, es quizás uno de los primeros mandatarios que dice: el mundo ha cambiado, estamos en una nueva época y esta nueva era se caracteriza porque algunos creen que la ley del más fuerte es la que va a primar. No necesitaba aclarar a quién estaba aludiendo, y de allí él desarrolla su discurso explicando cuál es el mundo nuevo al cual nos enfrentamos y qué consecuencias puede traer. Bueno, esto además provocó, no me refiero al discurso, sino que las políticas o las posturas de Trump, sobre todo en relación a su ambición de ocupar Groenlandia, y inicialmente había dicho lo vamos a hacer militarmente, como dijo él, por las buenas o por las malas. Si quieren negociar, tanto mejor, si no, aténganse a las consecuencias. Bueno, esto generó algo que en el subconsciente europeo es tremendamente poderoso. Y hay un concepto que a muchos europeos les da escalofrío, y es el apaciguamiento. Y el apaciguamiento les trae a la memoria el esfuerzo que hicieron muchos gobernantes, especialmente los británicos, de apaciguar a Hitler. Y decir, Hitler dijo, bueno, yo voy a anexar, voy a invadir el Ruhr y voy a recuperar los territorios alemanes que perdimos en la Primera Guerra Mundial, y lo hizo y ocupó territorios que, digamos, por tratado no podía hacer, y nadie dijo nada. Y después dijo, bueno, yo voy a invadir, voy a tomarme una parte, voy a invadir Austria, porque es la gran Alemania, y ocupó Austria. Y después dijo, voy a ocupar una parte de Checoslovaquia, los Sudetes. Y bueno, nadie decía nada, y eso era el apaciguamiento. En nombre de la paz, hagamos concesiones. Y ese elemento ha quedado, pero grabado a fuego en la mentalidad de muchos europeos. Y hoy día, frente a Trump, el tema fue, no podemos seguir apaciguándolo, y cuando él dice, si ustedes no hacen lo que yo les digo, aranceles, 10% de aranceles para todos aquellos que se opongan a mi voluntad de ocupar Groenlandia. Y ya había amenazado a media docena de países, entre ellos a Gran Bretaña, con aplicarle este 10%. Después que en junio del año pasado habían llegado a un acuerdo, después de largas negociaciones. Entonces esto provocó una reacción inédita en los europeos, inédita porque hasta ahora era apaciguamiento, y dijeron no, hasta aquí nomás llegamos, y toman una decisión fuerte, clara, y dicen no, si usted nos pone aranceles, nosotros le vamos a colocar aranceles equivalentes, y hasta aquí, digamos, no vamos a aceptar que usted, como miembro de la OTAN, nos diga qué tenemos que hacer con Groenlandia. ¿Sabes a qué me recuerda esto?
te vas a acordar al tiro. Hay un concepto que se usó varias veces, particularmente lo usó Richard Nixon. Y Henry Kissinger, que era su secretario general, empezó a decirles a todos, oye, ojo, hágale caso porque Nixon está loco, la teoría del loco. Nixon está loco y está dispuesto a tirar bombas nucleares contra Vietnam, así que hay que parar esta cosa acá allá. La teoría del loco consiste en que tú exageras cosas, das la sensación de que estás, bueno, si que por la buena, bien, si no, por la mala vamos a ir. Y entonces le dicen, mira, mejor que te apacigües, mejor que te vengas abajito, que digas que sí, que te pongas sumiso, porque este gallo está trastornado y no sabemos nosotros en qué puede terminar esta cosa. Y finalmente se termina la situación. Acuérdate con Vietnam, cuando Kissinger echa a correr de que Nixon está loquito y que puede hacer, bueno, los vietnamitas se allanaron a conversar. Y hasta ese entonces no estaban, hasta que apareció la teoría del loco. Sí, bueno, hasta cierto punto es verdad que Trump, digamos, utiliza exagerado totalmente, la amenaza, pero este concepto que a mí me parece completamente erróneo, cuando te dicen es perro que ladra, pero perro que ladra no muerde. Bueno, ladrar es una forma de agresión, no es necesario que te muerda. La amenaza es una agresión. Y cuando te dicen, si no haces tal cosa, yo te voy a invadir o te voy a colocar aranceles, eso es una agresión. El insulto es una agresión. Yo no te toqué, yo no moví los brazos. Bueno, pero me insultaste. Claro. Y por lo tanto, el lenguaje tiene un valor y, digamos, tiene una dimensión en las relaciones internacionales. Y desde ese punto de vista, las amenazas de Trump, lo notable de esta llamémosla mini crisis, es que los europeos dijeron, bueno, si usted quiere poner aranceles, nosotros le vamos a poner aranceles por cantidades equivalentes y hasta aquí nomás llegamos. Y, bueno, por ejemplo, comienza un nuevo tipo de argumento. Escuchaba a un general británico que decía, bueno, pero todo esto se dice que la amenaza de Rusia, necesitamos a Estados Unidos porque es vital frente a Rusia. Y él decía, el mundo ha cambiado, esto ya no es la Unión Soviética, es una Rusia muy disminuida, una Rusia que se ha pasado años tratando de conquistar Ucrania, sí, han hecho avances, probablemente van a ganar la guerra, pero piensa, ¿quién puede temerle a Rusia, independiente de su armamento nuclear, que no puede usar fácilmente sin tener represalias directas? Por lo tanto, este equilibrio se mantiene y en el terreno, bueno, la Unión Europea es 10 veces más económicamente que Rusia. Entonces, ¿por qué les tenemos? Todo se hace en función del temor a Rusia y este es un discurso nuevo, que es un discurso que ha sido muy vehiculado en parte hasta ahora por Estados Unidos. Es decir, la OTAN y todo era el gran paraguas protector de Europa y de pronto, claro, el discurso de Trump a los europeos dice, ya basta de que ustedes dependan de Estados Unidos, rásquense con vuestras propias uñas. Y de pronto los europeos dicen, bueno, sí, ¿por qué no? Y hoy día, digamos, y eso abre esta tremenda crisis en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que es la gran alianza sí, claro, de Occidente, encabezada por Estados Unidos, en que, claro, Estados Unidos con esta postura relativamente aislacionista, dice, hagamos América grande otra vez, concentrémonos en nuestros intereses. Bueno, y estos europeos, que además tienen plata, son unos llorones, se han ido, por decir un término muy coloquial, a la cochihuahua, no aportan lo que tienen que aportar. Ese es el discurso de Trump. Y le ha exigido a los europeos que eleven desde menos del 1% algunos de los países de la Unión Europea pagaban a su defensa nacional, bueno, tienen que llegar al 5%. Y gradualmente los países europeos han ido subiendo su gasto militar.
Pero todo esto te habla de un cambio de época absolutamente clave. Es decir, este es el fin de la posguerra fría y estamos entrando a una era de los supremacismos. Es decir, en que Estados Unidos dice, yo soy el fuerte del barrio y el resto se Eso lo subordina. hemos dicho acá desde hace harto rato, de que las disputas ideológicas dejaron de tener sentido, son disputas hoy día de poder nomás, de quién es el más fuerte del barrio. Sí, si tú quieres. absolutamente. Independientemente de si que es de izquierda o es de derecha, o si es que tiene tal característica o tal otra. Te iba a preguntar por una situación que de alguna manera está pendiente aquí, que son las amenazas. Tú mencionaste básicamente Groenlandia, pero y también mencionaste el canal de Panamá. En algún momento dado Trump habló de Canadá como el estado número 51. Y lo dijiste hace un ratito, cuando alguien declara actitudes para hacer A o B, pero finalmente no las hace, ¿cómo reacciona el otro mundo? ¿Le dice, oye, nos asustamos porque lo que dijo y la posibilidad de que lo haga? ¿O pensamos, oye, este gallo siempre habla más de lo que va a hacer, así que da lo mismo, no hagamos nada? Bueno, ese es el problema con el bluff. O sea, tú estás Claro, blufeando el blufeando. y, bueno, finalmente cuando te dicen, ya te quiero ver, y tú en ese momento reculas, y es exactamente lo que hizo Trump. Yo creo que Trump sufrió una gran derrota en cuanto a imagen en esta crisis. Él ha dicho, después de tener una reunión con el secretario general de la OTAN, dijo, vamos a llegar a un acuerdo sobre Groenlandia, pero no precisó. Ahora, de todo lo que ha trascendido, porque el acuerdo todavía es desconocido, Estados Unidos no va a tener soberanía sobre Groenlandia. Lo que va a tener es lo mismo que tenía hasta ahora. Puede tener bases militares, puede hacer ejercicio, puede emplazar ciertas instalaciones en Groenlandia, pero eso lo tenía desde 1925, tenía esos derechos. De manera que... Derechos que le daba... le había concedido Dinamarca. Claro. Entonces, digamos, esto viene de muy larga data. Bueno, y ahora llegan a esta situación en que Estados Unidos hace estas amenazas y Europa le dice, no, hasta aquí llegamos. Y lo confronta. Y cuando lo confronta, Trump recula inmediatamente y dice, no voy a colocar aranceles a los que estén en contra de la presencia de Estados Unidos en Groenlandia. Y bueno, este acuerdo que no ha revelado, y yo creo que es claro por qué no lo ha revelado, significa un gran paso atrás en las aspiraciones absolutistas, digamos, de haber tenido el control total de Groenlandia. Y hay muchos que se preguntan, digamos, este concepto que, digamos, la cúpula de oro, de Golden Dome, que está planteando, que es recurrente en Estados Unidos, tener un escudo misilístico para repeler cualquier ataque, y Groenlandia sería la base o el territorio sobre el cual instalarían este Golden Dome, digamos, escudo protector. Esfuerzos en el pasado de hacer esto de previos gobiernos estadounidenses no llegaron a nada. Cuesta una fortuna y la efectividad es relativa, porque además en el sistema coheteril hay tantos progresos y tantos cambios que es muy difícil, digamos, desarrollar una tecnología que a lo mejor en 3, 5 años más va a ser vulnerada, y por lo tanto todo el argumento en relación a Groenlandia se debilita bastante. Ahora, Raúl, esto todo es derivado de esta intención que planteó el presidente Trump de tener a cargo Groenlandia, y la respuesta negativa que dio Dinamarca y toda Europa. Pero aquí hay más actores que están en estos momentos
en medio de esta situación. Eh, por ejemplo, China no forma parte de la OTAN, China no tiene nada que ver con Groenlandia, China está en otro continente. Una cosa, Fernando, que me ha desconcertado hasta cierto punto. ¿Quién aplaudió la idea de que Estados Unidos se tome Groenlandia? Rusia. El presidente Putin dijo, es una excelente idea. Yo no sé si lo dijo en un tono de compensar, tú te tomas Groenlandia, yo me tomo Ucrania. Claro, Ucrania. Está en esa lógica, pero desde una perspectiva militar estratégica, Rusia no debería estar tan contenta con el hecho de que Estados Unidos expanda su poder a Groenlandia. Pero así son las relaciones internacionales. Bueno, y en el caso de China, que sí, ya lo hablamos de que tenía esta cosa pendiente con Taiwán, etcétera, por lo menos que yo haya leído, por lo menos no he visto de que se cuelguen de lo que dice Trump para tratar de aplicarlo a Taiwán. No, los chinos incluso tienen alguna presencia económica, como en todos lados, en Groenlandia. Tienen algunas pequeñas explotaciones mineras y una de las razones, aparte de digamos, la idea de poder instalar ahí este sistema de defensa misilístico, tiene una serie de minerales y a medida que se ha ido derritiendo, esto del calentamiento global, se ha ido derritiendo la gran capa de hielo. Al final esta es una isla, y como dijo el propio Trump, este es un gran trozo de hielo, refiriéndose a Groenlandia. Bueno, ese trozo de hielo se está achicando y cada vez más hay digamos, zonas que han quedado al descubierto y que por lo tanto se pueden explotar para la minería. Y China tiene algunos intereses, pero no son intereses, digamos, de los cuales China dependa de ninguna manera, pero Estados Unidos quiere mantener, o por lo menos el gobierno de Trump, el monopolio absoluto sobre la isla. Y bueno, hay que decir que aunque la isla está poblada por 75.000 personas, una población diminuta, y una población en gran medida inuit, es decir, de los nativa, no hay digamos, no está claro a dónde va la ambición de Estados Unidos y no hay una amenaza ni de Rusia, que aplaude en la instalación total de Estados Unidos allá, ni de China. China no ha proclamado ningún interés y claro, digamos, China no quiere, si tú quieres, empatar situaciones y decir, bueno, ustedes se toman eso, nosotros nos tomamos Taiwán. La postura de China es, Taiwán es una provincia y siempre fue parte integral del territorio chino. Y no tiene, independiente de los abusos que pueda hacer Estados Unidos o no, o de cualquier otro país, nuestra reivindicación sobre Taiwán es independiente y sigue vigente, pase lo que pase. Si Estados Unidos renuncia a tener una presencia en Groenlandia, bien, si llegara a invadirla, bueno, ahí veremos qué pasa, pero lo de Taiwán sigue en pie con su propia dinámica. Ahora, ¿ha habido algún tipo de movimiento desde la semana pasada que conversamos de esto mismo? ¿Ha habido algún movimiento que incorpore al resto de América, ya sea para una conducta u otra conducta, ya sea siguiendo a Trump o desoyendo a Trump un poco? ¿O cada país está haciendo relaciones con Estados Unidos por su cuenta? De momento esa es la situación y hay, por decirlo, en América Latina una corriente de mandatarios trumpistas, entre comillas, del cual el más importante es el presidente Milei en Argentina. Digamos, él es el más explícito, sí, claro, y el que ha obtenido más beneficio de esta relación. Ha tenido una ayuda económica muy significativa y extraordinaria por parte de Estados Unidos, pero además hay una afinidad ideológica. Ayuda económica que se tiene que pagarse, ¿ah? Sí, no, eso sin duda, pero por lo menos lo sacaron del hoyo en un momento de crisis. Exacto. Y, digamos, en eso Milei no ha sido oportunista. Él desde el primer momento se declaró trumpista y se siente muy próximo a Trump, y Trump se lo ha reconocido y incluso
lo ha aludido a él como un ejemplo. Por lo tanto, ahí hay una relación genuinamente sólida de convergencia. Pero en el resto del continente, bueno, cada país ha reaccionado distinto y, por supuesto, los más nerviosos, los más expectantes son los mexicanos. México también está en la mira de Estados Unidos por el tema migratorio y el tema del narcotráfico y por lo tanto, bueno, claro, la presidenta Sheinbaum ha estado muy, muy pendiente de esto y ella ha demostrado una gran capacidad diplomática para deflectar las digamos, insinuaciones y la amenaza de Estados Unidos y lo ha ido relativizando, pero claro, hay nerviosismo. Y por supuesto, los más nerviosos, no te quepa duda, son los cubanos. Sí, bueno, para los efectos prácticos, yo creo que Trump es una persona que considera que Cuba también debería ser parte de uno de los estados de Estados Unidos. Digamos. Bueno, y especialmente su secretario de Estado, el señor Rubio. Bueno, además Rubio tiene cosas históricas de vivencia y pendientes quizás con Cuba. Oye, vamos al libro. Vamos al libro. El desertor, de Abdulrazak Gurnah. Esto de la editorial Salamandra. Este libro es un libro... Gurnah es un premio Nobel. Se ganó el premio Nobel, no por esta novela, pero tiene varias, y es un gran novelista africano que escribe con un estilo seductor. Es decir, con una cadencia muy lenta. Las cosas van pasando y es un libro que a medida que uno entra en él, te va envolviendo. Y pasan las cosas y se va mezclando. Tiene algo de García Márquez. Es decir, se van mezclando fantasías y tú no sabes muy bien si alguno de los personajes está imaginando, son sus temores, son sus propios fantasmas los que están operando o es realmente lo que está ocurriendo. Pero a través de esto te va narrando, esto ocurre en la isla de Zanzíbar, y te pinta un cuadro extraordinario de la vida especialmente rural y cómo son las relaciones familiares, las cadenas de subordinación, las autoridades, la ausencia y la presencia de la autoridad. ¿De quién es Zanzíbar? ¿De quién es? Tanzania. Ah, de Tanzania. De manera que, o Tanzania. Tanzania. Sí. Es un libro muy entretenido, pero es de un estilo completamente diferente. Tiene una cadencia muy diferente, ya que mencioné a García Márquez. Bueno, García Márquez, digamos, es siempre sorprendente, digamos, tiene un estilo, mucho humor. Este libro tiene algún humor, tiene destellos de humor, pero es es zambullirse en una cultura muy diferente. Ahora, en cuanto al estilo de escritura, escribe extraordinariamente bien. O sea, queda absolutamente entonces, claro por qué le dieron un premio Nobel. ¿Nombre cómo se llama? El desertor. El desertor. De Gurnah. Gurnah. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana y a todos ustedes también. Nos vemos a partir del lunes. Hasta luego.